quién le escriben. Amén. Amén. Es importante quién es a quién se dirigen y quién es el remitente. En este caso, expresivamente no dice quién escribe el libro de los Hebreos, pero debido al estilo que tiene, la gran mayoría de los teólogos, que cuando usted escuche esa palabra teólogo, no se asuste. Amén. A mucha gente eso le da susto. Pero la palabra teólogo simple y sencillamente significa el que estudia la palabra de Dios. Porque es teos y es logos. Entonces teos es Dios y logos su palabra. Entonces un teólogo es uno que estudia la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces no se asusten. Bueno, los que estudian la palabra de Dios, los teólogos, ¿verdad? Que profesionalmente estudien, ellos, la gran mayoría, dicen que es una carta paulina, la de los Hebreos. Se le adjudica a él por el estilo que tiene y varias expresiones que tiene esta carta. Entonces, está dirigida a los hebreos. Primero, usted sabe que la Biblia tiene la interpretación primaria y la interpretación secundaria. Entonces, por ejemplo, si dice la carta a los Efesios, primero eran los Efesios y segundo es para toda la iglesia. Y luego el apóstol muchas veces le decía que se lea aquí, se lea allá también. Entonces, han sido cartas para la iglesia primitiva y para la iglesia de hoy en día. Entonces, la carta a los hebreos, en su interpretación primaria, es al pueblo judío, al pueblo de Israel. Amén. Amén. Por eso hay ciertas expresiones ahí que si usted no sabe si se dirige a judíos o a gentiles, usted va a terminar confundido. Amén. Amén. Por ejemplo, ahorita vamos a ver la introducción de Hebreos capítulo 1. Y dice la palabra del Señor así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, si usted es gente que dice, ¿que le habló a mis padres? No. A los padres de los hebreos. De los hebreos, ¿sí? Gloria a Dios. Entonces, les habló Dios a Abraham, Isaac y Jacob y todas las demás generaciones atrás. Por eso dice que le habló a los padres por los profetas, a la gente del Antiguo Testamento. Entonces dice que les habló de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a ellos. Entonces ahora pasamos al versículo 2. En estos postreros días, usted le puede cambiar si quiere la palabra postrero y ponerle en estos últimos días, que significa lo mismo. En inglés dice the last days. Entonces, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Entonces, el Hijo en la Biblia siempre aparece como el Logos y se traduce a nuestro lenguaje como la palabra o el verbo. Entonces, en el libro de los Salmos dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. En otras palabras, por el Logos. Entonces, y el Logos es Cristo Jesús. Entonces, en otros tiempos, en otros días, pero nos habló por los profetas y ahora nos está hablando por el Hijo, por el Logos,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Padre Celestial, a través de Jesucristo, hizo todo lo que existe. Amén. Y vamos a ir a San Juan 1:3 para confirmar esto, ¿verdad? Porque la misma Biblia es su intérprete. Entonces usted no puede interpretar la Biblia con otro libro, sino con ella misma. Gloria a Dios. Vamos a comenzar desde el 1:1 al 3. Y dice, en el principio era el Logos, y el Logos, o sea, el verbo o la palabra, era con Dios, y el Logos era Dios. Por eso Jesús es Dios, el Hijo. Dice, este Logos era o estaba en el principio con Dios. Recuerde cuando Jesucristo en San Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Entonces, antes de que el mundo existiera, Jesucristo tenía ya gloria con el Padre, por eso dice que estaba con Dios el Padre. Y dice, en versículo 2, el Logos, era o estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Logos, por el Hijo. Por la palabra. Dice, y sin Él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ve usted que Jesucristo fue el que hizo todo, pero fue por orden del Padre. Entonces el Padre en el Hijo, quien es la palabra, creó todas las cosas. Entonces vamos a ir también a Colosenses 1:15. Gloria a Dios. Y tenemos que saber estas cosas, amados hermanos, si no usted va a terminar confundido. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de la Escritura. Es el libro Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Del 15 en adelante. También escribe el apóstol Pablo. Y dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es Jesús? Él es la imagen del Dios que no se ve, del Dios invisible. ¿Y quién es el Dios invisible? Siempre en la Escritura usted va a encontrar a alguien que es visible y a alguien que es invisible. Por ejemplo, Jacob, cuando luchó con un varón, nosotros decimos que luchó con el ángel, pero porque así lo dice en otro pasaje. Pero ahí en Génesis dice que luchó con un varón. Entonces, y dice que después de eso, que luchó con él y ese varón lo bendijo, porque le dijo, no te dejaré si no me bendices. Le puso al lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma. Entonces es el visible. Jesucristo, la imagen del Dios que no se ve, del Padre. Porque al Padre nadie le puede ver.
el mismo Moisés le dijo al padre, yo quiero verte. Y el padre le dijo, no, porque si me miras vas a morir, ¿verdad? Y fíjense qué misericordia la del Padre Celestial, que sí vino al monte Sinaí, pero cubrió a Moisés en la roca, en la hendidura de la peña donde estaba, puso la mano mientras él pasaba, pero una vez él pasó, quitó la mano y Moisés vio sus espaldas. Fíjese cuánto amaba Dios a Moisés. Porque quiso complacer a Moisés en ese deseo que Moisés tenía de ver a Dios. O sea, el Creador complaciendo a la criatura. Y por amor. Nadie lo estaba manipulando a Dios, nadie lo estaba presionando. Porque nadie puede hacer eso con Dios. Así que no se vaya a poner a hacer panchos ahí para querer manipular a Dios. A Dios no se puede, pero Él hace lo que Él quiere. Y si Él quiere, le visita a usted. Porque Él así le ha dado la gana. Lo hizo con Moisés. Pero Moisés no le dio la cara. Le dice, muéstrame tu gloria. Pero Jacob sí le dio la cara. ¿No usted? Dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma. Y lo mismo sucedió con Manoa, el papá de Sansón, que también lo vio, habló con él, pero no sabía que era el ángel de Jehová o el mensajero de Jehová. Era Jesucristo. Ajá, que era Jesucristo. Entonces, cuando usted ve ahí el ángel, la palabra ángel simple y sencillamente significa mensajero. Y ahorita vamos a ver ahí en la escritura. Porque en el hebreo es la palabra malach. Y en el griego es ángelos. De donde viene el español ángel. Entonces, ¿qué significa mensajero en ambos idiomas? Tanto en el hebreo como en el griego. Entonces, usted le puede cambiar la palabra porque cuando usted dice ángel, oh, un ángel, pero la situación es que es un mensajero. Y el Señor en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 1, 2 y 3, habla de sus ángeles, pero está hablando de los pastores que estaban a cargo de esas iglesias. Y les habla, dice, al ángel que está en tal iglesia. Aquí mira que tú estás fallando en esto y en lo otro. Pero eran hombres, eran pastores. Entonces, a los pastores que estaban a cargo de esas iglesias, unos haciendo un trabajo 90% bueno, otros un 50%, otros un 100% como la de Esmirna, y otros un 30% bueno y un 70% malo, ¿verdad? La mayor parte, como en el caso de la Odisea. Bueno, entonces significa mensajero. Entonces, vemos al Dios visible y al invisible. Entonces, Jesucristo no solamente vino en el Nuevo Testamento, hello, aquí estoy, de repente. No, ella se venía manifestando desde el Antiguo Testamento. Porque fíjese, ¿quién fue el que estuvo platicando por largo tiempo con Abraham? Hay personas que se les olvida ciertas cosas en la Escritura. Por ejemplo, nunca usted olvide que al Padre nadie le ha visto jamás. O sea, ha visto su rostro. Jesucristo mismo lo dijo en San Juan. Entonces, en el capítulo 1, ¿verdad? Que nadie ha visto a Dios, el Padre, jamás en cuanto a su aspecto
a su rostro. Físico. Ajá, a su rostro prácticamente. Entonces, no olvide usted ese principio. Así que cuando usted ve que 3 varones llegaron a hablar con Abraham, hay quienes no se hacen un concepto bíblico profundo y con ligereza dicen, oh, pues era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que llegaron a hablar con Abraham. No, si usted es una persona teológicamente seria, no va a decir tal cosa, porque el Padre Celestial no estaba hablando con Abraham y Abraham le veía la cara y sí, todo, no. El que llegó fue nuestro Señor Jesucristo con 2 ángeles a los cuales Él mandó después a Sodoma y a Gomorra para que sacaran a Lot y a su familia, porque si usted ve, siguió todavía Abraham hablando con él. Y comió también con Abraham. Y el Cristo resucitado comió con sus discípulos también. Después de haber entrado en manera sobrenatural al lugar, al cuarto donde estaban, y comió con ellos. Entonces, ese mismo fue el que se sentó con Abraham. Por eso le dijo a sus discípulos, Abraham vio mi día y se alegró. Porque estuvieron desde el mediodía, porque dice que llegaron al calor del día, y se fueron ya en la tarde cuando el sol se iba poniendo. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesucristo hablando con Abraham? Bueno, horas. Horas y horas. ¿De qué hablaron y cuánto hablaron? No está escrito. No. Porque no es de su interés ni del mío, pero era del interés de Abraham. Entonces Jesús dijo, Abraham vio mi día y se alegró. Entonces tenemos que entender la escritura bien. Entonces siempre el Dios que usted encuentra en el Antiguo Testamento es nuestro Señor Jesucristo cuando se manifiesta y le ven el rostro. Es el mismo que se manifestó a Moisés en la zarza ardiendo. Si usted lo ve en la zarza, ahí se manifestó y le hizo promesas a Moisés, el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesús, Él es la imagen del Dios que no se ve, del invisible. Jesús es el primogénito de toda la creación. Aquí tiene que tener cuidado la gente. Porque los testigos de Jehová, o los falsos testigos de Jehová, o los que se dicen ser testigos de Jehová, interpretan mal la escritura. Porque ellos dicen, oh, Jesús es el primero que fue creado. No, esa palabra no significa eso. Él no fue creado. La palabra primogénito viene de la palabra griega arconte. Y esa palabra arconte viene de arqué, que significa el que tiene el dominio, el que tiene la primacía sobre toda la creación. Entonces, el Señor Jesucristo es el que tiene todo el dominio y es el origen mismo de la creación. Porque el versículo 2 lo interpreta. Y dice, por Él, ¿por quién? Por Jesucristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Jesucristo. Dice, visibles e invisibles. O sea, Jesús es la fuente de donde vino todo esto. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Por qué? Porque Él es la palabra y a través de Él el Padre hizo su voluntad creando. Y luego dice, y todo eso creado es ¿para quién? Para Él, para Cristo. Entonces, cuando alguien venga y le diga a usted, oh mire, Jesús fue creado, Él es el primero, no. Él es el arqué, Él es el soberano
también se traduce esa palabra de esa manera, de toda la creación. O sea, de Él se derivó o nació toda la creación. No es un ser creado. Jesucristo siempre ha existido. El Padre jamás ha estado mudo, o sea, jamás ha estado sin palabra, porque Jesús es la palabra. Entonces, a través del Hijo, el Padre ha creado todas las cosas. Por eso dice, por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es su palabra? Es Jesús. Él es la palabra. Entonces, por medio de Jesús fue creado todo esto. Y por medio de Él. Entonces, claramente interpreta, vamos de regreso a Hebreos, donde dice, el cual, ¿quién? Jesucristo, versículo 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? Del Padre. Jesús es el resplandor, dice, de su gloria, de la gloria del Padre. Y también dice que, y la imagen misma de su sustancia. Usted sabe que cuando usted toma una fotografía, lo que está en la fotografía es su imagen, ¿verdad? No es usted no puede decir soy yo, no, es su imagen, porque usted está aquí, ¿verdad? Y la imagen está allá, ¿amén? Entonces Jesús es la imagen, el reflejo del Padre. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 14, Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Vamos a ir a este pasaje, ¿no? Gloria a Dios. ¿San Juan qué? San Juan 14. 14. No te leo el versículo. 14, 16. 14, 7 y 8. Bueno, y 9. Amén. Dice, si me conocierais, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis al Padre y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y luego dice el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? Él no dice, no creéis que yo soy el Padre. No, Jesucristo, Jesucristo no es el Padre, Él es el Hijo. Él es la imagen y viva representación del Padre. Entonces, el que ve al Hijo, ve al Padre, porque Él es la imagen del Padre. Y ven en el 10, aquí hay algunos por ahí que malinterpretan este pasaje y dicen, oh, Jesucristo, Él es el Padre. No, Él es el Hijo. El que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí no fue el Padre, fue el Hijo. Recuerde, usted es salvo por el Hijo. Porque el Padre Celestial proveyó a su Hijo para que fuera el Cordero que pagaría por sus pecados y los míos. Entonces, ¿en quién? En el Hijo. Porque si usted ve, la deuda no fue pagada hasta que el Hijo murió en la cruz. Y por eso el Hijo, cuando estaba en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Entonces usted ve que Jesucristo clamaba al Padre. Y también dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Padre en el Espíritu siempre estaba con Jesucristo. Pero cuando Jesús murió, perdón, antes de morir, corrección, antes de morir, cuando estaba a punto de morir, dijo primero, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre se separó del Hijo, porque el Hijo iba a ser enjuiciado y al Hijo le iba a ser cargado el pecado de todos nosotros. Y como el Padre no puede identificarse con el pecado, Él vio a su Hijo cargar con todo el pecado de nosotros y el pecado fue castigado en la persona de Jesucristo. Por eso dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros, no teniendo ningún pecado Él. Entonces Jesús no murió por ningún pecado propio, sino murió por el pecado de nosotros. Entonces, volvemos otra vez, y cuando el Señor Jesús Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, porque Él es la imagen, el reflejo del Padre Celestial. Recuerde lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. Y luego dice aquí en Hebreos, el versículo 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, todo lo que existe está sustentado por Jesucristo. Por eso dice en Colosenses 1:17, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Jesucristo, subsisten. Subsistir es lo mismo que existir. Entonces, en Jesucristo todos tenemos nuestro ser. Usted vive porque Cristo quiere que usted viva. Él mantiene todo unido por su poder. ¿Sabe usted que los científicos buscan cuál es el pegamento que mantiene todas las cosas unidas? Porque naturalmente las cosas no, por ejemplo, se pueden desintegrar a menos que haya algo que influya en la desintegración. Por ejemplo, el átomo, los científicos tienen que dividirlo y de una manera que puedan provocar una explosión nuclear. Naturalmente no se puede dar. Hay millones y millones de toneladas de plutonio o de uranio que se usan. Se pueden usar para armas nucleares o para producir electricidad. Pero, ¿por qué no explota el mundo si está aquí en la tierra? Porque, ¿sabe qué? Cristo lo tenía así. Tiene Agarrado todo. Pero y va a llegar el día en que el Señor lo va a soltar todo y el mundo se va a fundir. Lo dice en 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 7 en adelante, dice que este mundo está para el fuego y va a ser consumido por fuego, y dice, y los elementos ardiendo se fundirán. O sea, va a haber prácticamente como lo que sucede con el uranio.
entonces se va a fundir todo. Va a ser una sola hoguera, ¿verdad? Pero como Cristo dice, todavía no. Todavía todo se mantiene. Si Cristo nos soltara, nosotros nos desintegraríamos. Pero nos tiene agarrados. El mundo y todo lo que existe. Por eso dice que todo subsiste por Él. O sea, todo tenemos nuestro ser por Jesucristo. Entonces, ¿usted por qué se preocupa? Si usted y yo no nos vamos a morir hasta que Cristo diga, es tiempo que te mueras, es tiempo que te vengas conmigo. Mientras, aunque usted llegue a la misma orilla de la muerte, va a decir, doctor, este es un milagro, ¿por qué no se murió? No, es que Cristo dijo, nos va a morir. Nada más tiene que aprender una leccioncita a través de esto, pero no se va a morir. Y aunque se muera, también con propósito de Dios, lo lleva a pasear al cielo, luego lo vuelve y le dice, vuelves a vivir y vas a seguir viviendo otra vez. Simple y sencillamente porque Él quiere. Y si usted se va a dar su vueltecita es porque Él quiere que usted vaya a dar su vueltecita. Y le va a hablar unas cuantas cositas también. O sea, tiene propósito ese viajecito que a algunos les ha tocado hacer, ¿verdad? Y espero que no nos toque a nosotros, ¿verdad? Pero si nos toca, tiene propósito y plan, ¿amén? Aunque yo no estoy muy entusiasmado con ello, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, luego le digo, sí Señor, yo te creo, amén. No necesitas mostrarme, darle un viajecito. mostrarme el infierno para que mostrar que sí es cierto, no, Señor, estoy contento y tranquilo. Te creo, Señor, lo que tú dices, tu palabra es verdad, hasta Juan 17:17. Amén. Y el cielo es real y ahí está esperando, gloria a Dios. Amén. Amén. Como dijo un hermano, ¿verdad? Yo quiero ir al cielo, pero no ahorita, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces estamos viviendo para ir al cielo, no nos estamos muriendo por ir al cielo. Dice, muchos quieren ir al cielo, pero no se quieren morir. ¿Verdad? Pues sí, porque la carne, ¿verdad? Todavía quiere vivir otro ratito. Gloria a Dios. Y si no vean los animalitos pelean todo lo que puedan por seguir viviendo. Amén. Cuando nosotros se lo quieren comer, ellos pelean para defenderse todo lo que pueden. Porque existe algo que los mueve a seguir viviendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hemos aprendido que Jesucristo es la imagen del Padre. Usted quiere conocer al Padre, conózcalo en la persona de Jesucristo. Conozca la palabra. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, del que usted no ve. Hay alguien que no lo ve. Gloria a Dios. Y que por medio de Jesucristo todo fue hecho. Todo lo que existe. Amén. Amén. Y no solamente existe, sino subsiste, o sea, continúa existiendo por medio de Cristo Jesús. Entonces, continuamos la lectura de la palabra. Y dice, vamos a leer de nuevo el 3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen viva de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación, ¿quién? El Hijo, Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, de la persona de Cristo, con su muerte, Él purificó nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces usted ve que dice, habiendo efectuado, o sea, es un acto pasado, no dice que efectuará, sino ya lo hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Así que todos le vamos a decir, gracias Señor, porque ya purificaste mis pecados. Ya estamos, gloria a Dios, purificados por Él todos los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y después de haber hecho eso, se sentó a la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad? Es el Padre. Amén. Se sentó a la mano derecha, eso significa diestra. Amén. Para aquellos que no entienden el español antiguo, ¿verdad? Siempre la diestra, cuando dice la diestra de su justicia, es la mano derecha. Dice la diestra de Jehová hace proezas, la mano derecha. Amén.
Gloria a Dios. Entonces Jesucristo se sentó a la diestra de la majestad, o sea, del Padre, en las alturas. ¿Qué dijo Jesucristo en San Juan, en el capítulo 20? Le dijo a una de las mujeres que se le apareció: diles a mis hermanos que voy a mi Padre, que es vuestro Padre, y voy a mi Dios, que es vuestro Dios. O sea, el Padre Celestial. Claramente. Entonces, y vemos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, donde Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre. Entonces, Él es la majestad en las alturas. Bueno. Y luego dice el versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Bueno, antes de avanzar ahí, en el Salmo 110, versículo 1, el Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra, o sea, a mi mano derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa eso? Que hay enemigos que tienen que ser sujetados por el Hijo. Entonces, el Padre le está dando un tiempo al Hijo para que sujete a todo lo que no está sujeto. Entonces, va a llegar el día en que todo, y lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, dice el apóstol Pablo: porque todas las cosas no le son sujetas todavía. Dice: pero cuando todo se sujete, entonces el mismo Hijo se sujetará al Padre y le entregará el poder completo al Padre, porque lo recibió del Padre. El Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego, en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, ahí dice que Jesucristo, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo, hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces el Padre lo exaltó, lo sentó a su diestra y le dio toda la autoridad para sujetar a todo poderío que tiene que sujetarse. Entonces, hasta ahorita, no todo está sujeto al Hijo. No todo está sujeto al Hijo. ¿Por qué el diablo anda todo el tiempo conspirando? ¿Cree usted que está sujeto? No. ¿Y cuánta gente no le teme a Dios? No le hace caso a Dios. A veces hasta a sus propios hijos no le hacemos caso a Dios. Cosa que deberíamos de estar 100% sujetos, porque cuando Jesucristo estuvo en esta tierra estuvo sujeto al Padre. Y nosotros tenemos que estar sujetos al Hijo, porque Él es nuestra cabeza. Amén. O sea, en otras palabras, nuestra autoridad. Es súper importante. Entonces, gloria a Dios, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto el Hijo superior a los ángeles, dice, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, el Hijo es superior a los otros mensajeros. Pero Jesucristo es el mensajero oficial del Padre Celestial. Él le ha dado a conocer. Amén. Entonces tiene que usted leer bien cuando lee la escritura, cuando dice un ángel y cuando dice el ángel. ¿Verdad? Porque cuando se dice el ángel, quiere decir que no hay otro en esa categoría. Pero cuando dice un ángel, es uno de muchos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si alguien dice un trabajador, quiere decir uno de los muchos trabajadores que hay en la finca o en la hacienda. Pero cuando dice el trabajador, quiere decir que no hay más trabajadores que ese. Entonces, cuando dice el ángel de Jehová, está diciendo el mensajero personal del Padre. No hay otro. Y ahora Él es el que nos ha hablado. El mensajero personal del Padre, que es Cristo Jesús.
Y dice que le ha sido dado dice, cuanto le dio más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús está el nombre de Jehová, del Padre. En el hebreo es Yehoshua. Aquí en Génesis 18 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Dice, Jehová el Hijo se le apareció a Abraham. Jehová el Hijo. Correcto. Así es. Porque por eso mismo el Jehová el Hijo es el mismo Jehová es mi pastor. Porque no pueden haber dos pastores, hay un solo pastor. Y luego escribe Pedro y dice, el pastor y obispo de vuestras almas. No hay otro pastor, es el pastor. No un pastor, el pastor. El pastor. Y obispo de vuestras almas, que es Jesucristo. Entonces no puede haber otro. Y dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces no hay otro pastor. Entonces, Jesús es Jehová el Hijo. Jehová el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Entonces tenemos que entender eso y es el que se da a conocer. Gloria, gracias hermano por la colaboración ahí, ¿no? Es porque estaba leyéndolo. Amén. Sí, o sea, tiene que alinearse la palabra, tiene que alinearse la escritura. Amén. Entonces, dice, le decíamos que había dado un excelente mejor porque en el nombre de Jesús está el nombre de Jehová. Entonces, cuando dice Yehoshua, está diciendo Jehová Salvador, que abreviado o compactado es Yeshua, ¿verdad? Nosotros lo pronunciamos Yeshua o Yeshua. Entonces la mayoría lo pronuncian Yeshua, que es el nombre compactado de Yehoshua, ¿verdad? Jehová Salvador, porque él, dice la Biblia, Hoshia, o sea, salvará a su pueblo. Por eso es Yehoshua. Bueno. Entonces el nombre de Jehová está en él y significa Jehová Salvador. Bueno, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, nunca, les dijo a ninguno de los mensajeros, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo? A ninguno de los ángeles, solo a Jesús. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, a dar conte, a dar qué, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Claramente la Biblia está diciendo que Jesucristo es digno de adoración. Si vemos en los evangelios, los discípulos adoraban a Jesús. Aquí vemos que el Padre está diciendo que ahora los ángeles le adoren a Jesús. Entonces, ¿quién es el único digno de adoración? Dios. A Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces, el único de adoración es Dios. Amén. Nadie más. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Ni con hombres, ni con ángeles. O sea, con otros mensajeros. Con los mensajeros no comparte su gloria a Dios. Pero sí con el Hijo. Amén. Dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios. Amén. El Hijo. Como cosa para aferrarse. Entonces, hay ciertas sectas que no adoran a Jesús. Pero la Biblia dice que ángeles le adoran y hombres le adoran. El mismo Padre dice, adórenle. Entonces, cuando usted adora a Jesús, no está pecando. Amén. Gloria a Dios. Y Jesucristo dijo también en el libro de San Juan, creo que es el capítulo 4,
donde dice para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, de igual manera. Bueno, gloria a Dios. El tiempo avanzando, ¿verdad? Se emociona uno con la palabra, ¿verdad? Gloria a Cristo. Bueno. Y dice el versículo 7, ciertamente de los ángeles, de los mensajeros, dice, el que hace a sus mensajeros, a sus ángeles, espíritus, y a sus servidores, eso significa ministros, para aquellos que quieren sentir que caminan en las nubes, yo soy ministro de la palabra. Ministro significa servidor. Amén. Amén. ¿Sabe usted que también se le llamaba así? Esta palabra que se traduce ministro viene de una palabra griega que significa los que atienden las mesas, ¿verdad? Otra palabra como los meseros. Quieren que le llamen reverendos. Amén. La reverencia es el único para Dios. Entonces, ve usted aquí donde dice ciertamente de los ángeles, de los mensajeros, dice el que hace a sus mensajeros, a sus ángeles, espíritus, y a sus ministros, a sus servidores, llamas de fuego. Dice, más del Hijo dice, porque ambos atrás son seres creados, ángeles y ministros, predicadores de la palabra, criados, menos el Hijo. Mas del Hijo dice, ¿quién le dice? El Padre. En uno de los salmos está escrito esto, ¿eh? Y le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre le dice al Hijo. Dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego dice 9, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por eso es Jehová Sidkenu, Jehová justicia nuestra. Y dice, por lo cual te